Él destruyó algo que no tenía precio y ahora está parado frente a los pedazos, sin saber cómo recogerlos. Acuario, las cartas de hoy me mostraron a un hombre que llora en silencio, pero también me mostraron algo más. Una puerta que el universo acaba de abrir para ti. Y esa puerta, él no la puede cerrar. Dale like si sientes que el universo está moviendo algo nuevo para ti. Acuario, lo que salió en esta lectura tiene capas, muchas capas, porque las cartas no me trajeron una historia simple, me trajeron una historia completa. Lo que él es, lo que perdió, que lamenta, y lo que el universo ya está moviendo del otro lado de todo ese dolor. Quédate hasta el final, porque lo que el oráculo tiene para ti hoy es uno de los mensajes más poderosos que he visto en mucho tiempo. La primera carta, el Rey de Bastos, y es un hombre poderoso, carismático, con una energía que llena el cuarto cuando entra, con una capacidad de hacer que las personas se sientan especiales. Ese es él. Y ese carisma, esa chispa que tiene, fue probablemente una de las cosas que te atrajo desde el principio. Pero el Rey de Bastos tiene una sombra, y esa sombra es que ese mismo carisma que enamora también puede confundir, también puede prometer sin cumplir, también puede hacer sentir especial a una persona sin comprometerse de verdad con ella. Acuario, el Rey de Bastos en la posición de él me dice que este hombre tiene todo el fuego, toda la pasión, todo el magnetismo, pero que no siempre supo canalizarlo bien contigo. No siempre supo convertir ese fuego en algo estable, en algo que te diera seguridad, en algo que dijera, aquí estoy, me quedo. Y eso, ese desequilibrio entre lo que prometía sentir y lo que realmente demostraba, es parte de lo que creó el dolor en esta historia. Dale like si él también tenía ese carisma que enamoraba, pero no comprometía. Pero las cartas me mostraron algo más sobre ti. Y esta segunda carta me dejó sin palabras. Y esta es la emperatriz. Acuario, esta carta eres tú. Y la emperatriz es una de las cartas más poderosas del mazo para representar a una mujer. Porque la emperatriz no solo es bella, es abundante, es fértil, es magnética en un nivel que va más allá de lo físico. La emperatriz es la mujer que da vida a todo lo que toca, que tiene una feminidad tan profunda y tan real que los hombres no pueden ignorarla, que la sienten incluso cuando no está cerca. Esa eres tú, Acuario. Y la emperatriz también me habla de lo que tú diste en esta relación, de todo lo que aportaste, de tu energía, de tu cuidado, de esa capacidad tuya de nutrir y de dar. Pero la emperatriz también tiene límites. Y cuando la emperatriz decide retirar esa energía, cuando la emperatriz decide dejar de dar, el vacío que deja es inconmensurable. Acuario, él está sintiendo ese vacío ahora mismo. El vacío de la emperatriz que ya no está, que ya no hay nada que pueda llenar ese espacio. Escribe emperatriz si reconoces este poder en ti. Ahora viene la carta que más me llamó la atención, porque habla de lo que él está viviendo en este preciso momento. El 5 de copas. Acuario, esta carta me muestra a un hombre de espaldas, mirando lo que derramó, lo que se perdió, lo que ya no tiene. Y en esa imagen, en ese hombre mirando las copas caídas,
yo veo exactamente lo que él está haciendo ahora mismo, lamentando. El 5 de copas es la carta de lo que no puede dejar de mirar atrás, del que sigue contando lo que perdió en lugar de ver lo que todavía tiene, del que está atrapado en el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, esas cartas me lo están confirmando. Tiene tu nombre. Acuario, este hombre sabe que lo que tenían era algo especial, algo que no se consigue fácilmente. Una emperatriz con toda esa abundancia, con toda esa profundidad, no aparece dos veces en la vida de un hombre y él lo sabe. Lo sabe cuando se levanta por la mañana, lo sabe en la noche cuando el silencio es demasiado pesado. Lo sabe cuando alguien le pregunta cómo está y dice bien, porque la verdad es demasiado difícil de admitir. El 5 de copas también me dice algo importante. Detrás de él, aunque no las vea, todavía hay dos copas que están de pie. Hay algo que no se perdió. Hay algo que todavía está. Pero él está tan ocupado lamentando lo que cayó que no puede ver lo que queda. Escribe presente si sientes que él también está atrapado en ese lamento. La muerte. Acuario, esta carta ya la conocemos y no tiene que darte miedo. La muerte no es un final doloroso, es una transformación necesaria. Es el universo diciendo, esto ya cumplió su propósito. Es tiempo de soltar, es tiempo de transformarse. Y lo que ocurrió en esta historia fue el desequilibrio. Fue la dinámica donde tú dabas y él recibía sin valorar. Fue la versión de ti que esperaba ser suficientemente buena para que él se comprometiera. Eso murió. Definitivamente. La muerte también le está hablando a él. Le dice que la versión de esta historia donde te tenía disponible, donde podía ir y venir, donde podía tomar su energía sin dar lo mismo, esa versión también murió y no regresa. Acuario, la muerte en tu lectura es una bendición que está disfrazada, porque del otro lado de esta transformación hay algo completamente nuevo, algo que las siguientes cartas ya me están mostrando, algo que el universo preparó especialmente para ti. Escribe transformación si sientes que algo en ti ya cambió para siempre. La templanza. Acuario, esta es la carta del ángel que mezcla las aguas, del equilibrio perfecto, de la paciencia divina, del universo trabajando en tiempo exacto. La templanza me dice que hay un proceso en marcha, que no todo ocurre de golpe, que hay cosas que necesitan tiempo para alinearse perfectamente. Y ese tiempo, aunque a veces se siente eterno, tiene un propósito. El universo está mezclando las energías correctas, está equilibrando lo que estuvo desbalanceado. Está preparando algo que cuando llegue va a llegar en el momento perfecto, ni antes ni después, en el momento exacto en que tú estés lista para recibirlo. La templanza también me habla de ti, Acuario, de tu capacidad de encontrar ese equilibrio interno, de no actuar desde el impulso, de no actuar desde el dolor, de esperar con paciencia y con dignidad a lo que es tuyo cuando llegue de la forma correcta. Esa paciencia, esa templanza, es lo que el universo te pide ahora mismo. Dale like si confías en que el universo tiene un plan perfecto para ti. Y ahora el oráculo. 3 mensajes directos del universo para ti hoy, Acuario. Prepárate, porque lo que viene es muy, muy específico. La primera carta que sale es chismes, gossip. Esto me habla de rumores. Acuario, el universo te está avisando de algo importante. Hay personas que están hablando. Hay energías alrededor de esta conexión que no son limpias.
Puede ser que alguien está hablando de ti a sus espaldas. Puede ser que hay rumores circulando sobre esta situación. Puede ser que hay una tercera persona o varias que están metiendo ruido en esta historia. Gossip me dice que no todo lo que llega a tus oídos es verdad, que hay versiones distorsionadas circulando y que hay personas que no quieren que esa historia tenga un buen final. El universo te dice, sé vigilante. No todo el que sonríe quiere tu bien. No toda la información que recibes viene de un lugar honesto. Filtra con tu intuición. Confía en lo que tú sientes directamente, no en lo que otros te cuentan. La segunda carta, unrequited, amor no correspondido. Acuario, esta carta me habla de algo que él siente ahora mismo y es poderoso. Él siente que tú ya cerraste una puerta que él no sabe cómo volverla a abrir. Unrequited, en la posición de él, no habla de que él no te quiere. Habla de que él te quiere y siente que ya es demasiado tarde, que ya perdió su oportunidad, que el amor que tiene por ti no tiene respuesta. Acuario, ¿entiendes lo que eso significa? Él está sufriendo el mismo dolor que tú sufriste. El dolor de amar sin saber si ese amor es recibido. El universo tiene una forma muy precisa de enseñar las lecciones. Y esta es la lección. Él la está aprendiendo ahora mismo. Y la última carta, unlocking. Las puertas bloqueadas se están abriendo. Los bloqueos se están removiendo. El amor viene. Acuario, esta es la promesa del universo para ti. Después de la muerte, después de la transformación, después de todo lo que pasó, las puertas que estaban cerradas están abriéndose. Los bloqueos que impedían que el amor llegara a tu vida se están removiendo ahora mismo, uno por uno. Unlocking me dice que hay algo nuevo que viene. Algo que no podía entrar antes porque había una puerta que estaba cerrada. Pero esa puerta ahora tiene una llave y esa llave el universo te la está poniendo en la mano. Acuario, lo que viene para ti en el amor no tiene los mismos bloqueos que lo anterior. Llega limpio, llega con las puertas abiertas, llega cuando tú ya eres la emperatriz que sabe lo que merece. Escribe, abro, si estás lista para recibir lo que viene. Acuario, las cartas de hoy fueron muy profundas. Él tiene todo el fuego del Rey de Bastos, pero lamenta no haber sabido usarlo de la manera correcta contigo. Está parado frente a las copas derramadas sin poder dejar de mirarlas. La muerte cerró el ciclo de desequilibrio para siempre. Y la templanza dice que el universo trabaja en el tiempo perfecto. Hay chismes alrededor, pero tú confías en tu intuición. Él siente que ya te perdió y ese dolor está enseñando la lección más importante de su vida. Y para ti, las puertas bloqueadas están abriéndose. El amor viene, Acuario. No el amor que te tuvo esperando estancada. El amor que llega a la emperatriz que ya sabe lo que vale. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón y respira profundo y repite conmigo. Soy la emperatriz y lo que llega a mí me merece. Los bloqueos se disuelven y el amor entra. El universo trabaja en mi tiempo perfecto. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en el en vivo.
Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.